Someter a escrutinio la instalación del gobierno de Gabriel Boric debe hacerse con benevolencia. Son jóvenes, muy jóvenes, y no tienen experiencia ejecutiva ni en el mundo público ni en el mundo privado. Tienen una experiencia política vasta, grande. Son políticos de trayectoria, partieron hace años, pero no han gobernado nada. En una semana se han sumado más de un error, una gafe, un patinazo, pero que no significa una caída. Algunos propios del aprendizaje, otros por falta de habilidad política, otros por la soberbia y la improvisación, y los más profundos, por las diferencias que ya se aprecian en la coalición gobernante. Llamó la atención el desorden en la ceremonia de traspaso de mando, esa ceremonia del juramento ante el Congreso Pleno del nuevo presidente. Mucho atraso. Había una congestión delante del Congreso cuando llegaban los invitados que parecía esa aglomeración que se produce en los colegios cuando los padres van a dejar a sus hijos. Un desorden absoluto. El asunto es que de ese desorden en parte y de haber empezado tarde la ceremonia, una cosa rarísima, Gabriel Boric responsabilizó ni más ni menos que al rey de España, a Felipe VI, por el atraso. Textual, dijo Boric. Me pareció bien inaceptable que se atrasara la ceremonia porque el rey de España se había atrasado. ¿Y quién respondió? Esto molestó mucho en España. Respondió ni más ni menos que la casa del rey. Y dijeron, ellos, el protocolo, son quienes marcan el ritmo de llegada de las caravanas. De hecho, la caravana con la delegación española estuvo esperando en fila detrás de otras hasta que los chilenos, o sea, protocolo y seguridad, dieran instrucción de que ya se podía acceder. De hecho, incluso se dijo en España que el rey había tenido que dejar pasar un par de caravanas que lo tuvieron detenido en su auto un montón de rato, algo realmente impresentable. Porque el rey, si de algunas cosas sabe, es de protocolo, porque se dedica a eso. Para eso le pagan, de hecho. Si todo fue inaceptable para el presidente, caben tres posibilidades. Que pese a ser inaceptable, no le preguntó a nadie lo que había ocurrido, por qué se atrasó tanto todo esto. Que si preguntó, le mintieron y no le dijeron la verdad. Y la tercera, que yo la descarto, es que él haya faltado a la verdad. Lo cierto es que estas palabras de Gabriel Boric estuvieron en todos los medios españoles y trataron a nuestro presidente muy mal. En alguna radio lo trataron de merluzo y también maltrataron a la recién nombrada directora de protocolo, a Manaji Pacarati Novoa, por no hacer su trabajo. Es verdad que en la ceremonia ocurrió algo raro. Esta directora de protocolo, recién nombrada, pretendió atraer las miradas, ser una especie de figura reluciente, refulgente, con plumas en la testa y vestido acaparador de miradas. Pero el trabajo, ese que debía desempeñar ella en ese momento, el de jefa de protocolo, está claro que esta nueva directora no lo hizo. Demasiadas plumas. Entre ella y Carabineros deberían haber dado una explicación. En este caso, tanto Gabriel Boric como Pacarati hubo inexperiencia y yo diría cierta lejanía con el rigor, pero estuvo mal. Y además le faltaron el respeto a una autoridad extranjera, faltando a la verdad por lo demás. Más tarde, en el discurso en el Palacio de la Moneda, la tarde-noche de ese día en que asumió, el presidente nombró a algunos expresidentes, a José Manuel Balmaceda, a Pedro Aguirre Cerda, a Eduardo Frei Montalva, a Salvador Allende, a Patricio Aylwin, a Michelle Bachelet. Pese a que se reunió en varias oportunidades en los últimos meses con Ricardo Lagos, no lo nombró, se cayó. La pregunta es, ¿por qué no nombró a Ricardo Lagos? ¿Es un asunto de cálculo? Porque no es que haya habido, como alguien podría haber dicho, olvido u omisión, porque se reunió muchas veces con él, olvido prácticamente imposible después de tanto diálogo. ¿Es un asunto de cálculo, reitero? Porque en los huestes frente amplistas, Lagos no es querido, sino todo lo contrario. El presidente Boric después explicó esto, dijo, mi ánimo en ningún caso fue ofender. Si hubiese nombrado a uno más, Lagos, tendría que haberlos nombrado a todos. O sea, Lagos es uno más, como todos. Por lo que a los que nombró eran los que lo merecían. Algunos enojados dijeron que esta había sido una pequeñez.
Otros dijeron que la omisión, y más aún esa explicación un poco torpe, es fruto de la inexperiencia. Se anunció que los jesuitas, o por los jesuitas, que el sacerdote Felipe Berríos encabezaría un nuevo programa nacional en los campamentos, dependiendo del Ministerio de la Vivienda que dirige Carlos Montes, que es un socialista de formación jesuita. Se comentó que el ministro Montes se lo había dicho al presidente Boric y que estaba contento el presidente con la nominación de Berríos. Pero ocurre que cuando todo esto se supo, ardió Troya. La ministra más joven del gabinete, Antonia Orellana, se opuso firmemente, y no fue la única. Es que en un gobierno feminista, la historia de los jesuitas y de su figura consular, Renato Poblete, un abusador serial, que algunos comparan incluso con Caradima, todavía esa historia no cierra. Lo del cura Berríos, error de un veterano de la política como Carlos Montes, que no supo parar la inexperiencia del presidente Boric, que estaba feliz con esto. Otro momento un poco álgido durante los últimos días. La visita de la ministra del Interior a la Araucanía fue una mezcla de, como dicen en el Partido Comunista, voluntarismo, inocencia y eso de creer que se puede fácilmente marcar una diferencia, un punto, como dicen los políticos. Porque ni Jorge Burgos, ni Mario Fernández, ni Andrés Chadwick, ni Rodrigo Delgado, exministro del Interior, ni 840 policías de la PDI armados, ni carabineros con sus tanquetas, pueden hacer lo que yo, Isquiasiches, sí puedo hacer. Yo sí puedo entrar a Temucucuí. ¿Acaso no soy yo la que habla de la Araucanía sin decir Araucanía, sino que digo Hualmapu? Bastó un vehículo cruzado incendiándose y unas ráfagas de armas automáticas al aire para que todo quedara ahí, en medio del campo. Se preocuparon que los carabineros no estuvieran vestidos de carabineros, que los vehículos no fueran color verde, por si acaso, que no hubiera algo que pudiera ser considerado una provocación. Todo esto no resultó, porque la provocación fue ella. Todo funcionario público, usted sabe que tiene la obligación de denunciar de inmediato cualquier hecho que tenga la apariencia de delito. Bueno, resulta que Isquiasiche fue llevada a la comisaría de Ercilla inmediatamente, pero no denunció. Y luego empezó una especie de reflexión que duró 24 horas para ver si se querellaban o no. Y resulta que después de 24 horas resolvieron que no. Me imagino que si alguien dispara una ráfaga de arma automática a las cercanías de La Moneda, se resolverá ahora igual, por ese antiguo principio de que la autoridad debe dar igual trato a todos. Catalina Pérez, que es expresidente de Revolución Democrática, dijo que ya se estaba investigando, que ya estaba sucediendo, ¿para qué presentar querellas? Como si no fuera útil, al ser querellante, el valor de pedir alguna diligencia o de tener, por ejemplo, acceso a la carpeta investigativa. En fin, yo creo que reina alguna notoria superficialidad. Isquiasiches resolvió profundizar en lo resuelto. Dijo, y esto se lo leo textual, después de todo esto para dar una explicación, dice: hay que diferenciar las miradas y el respeto a la cosmovisión y a las acciones que requiere un Estado reparador a otros eventos que se han intentado mezclarse con nuestros pueblos originarios. Tenemos un gran trabajo y particularmente la prensa y las imágenes en televisión tienen un gran carácter y hemos estado revisando manuales y medidas que nos ayuden a comunicar mejor a la ciudadanía, tanto en materia de migración como en relación a los pueblos originarios, y ustedes, los comunicadores, son trascendentales para ello. Y agregó, estamos viendo con la ministra Vallejo cómo podemos hacer las comunicaciones con ustedes en torno a comunicar mejor para no crear estigmas, y ahí la comunicación es fundamental porque tenemos enfrentamientos ciudadanos, tenemos discriminación, y ello claramente con el ánimo de diálogo en el que todos y todas nos sintamos integrantes. Es fundamental lo que ocurre en cada uno de los televisores de los habitantes de nuestro país. Cierre de comillas. Perdone, usted la letanía, quise ser textual, no entendí yo nada de lo que dijo, se lo digo en serio, nada, no sé lo que dijo Isquiasiche después de todo esto. O sea, no logro descifrar cómo una barricada y su escolta, después de unos disparos, tiene que huir de Temucucuí, que no pueden entrar ahí, territorio liberado mapuche, y termina en esta extraña reflexión de cómo comunican los medios. Raro. Lo grave
es que dice que están revisando manuales para comunicar mejor. Ahora, si son manuales para los funcionarios de gobierno, bien. Si son manuales para que se rijan los medios, mal, porque esto atenta contra la libertad de prensa. Pero de lo que se acusó a Siches fue de improvisación. Carol Cariola, la diputada comunista, la primera mayoría nacional, acusó de improvisación y dejó en mal pie a la vocera, la también PC Camila Vallejo, que es la que tiene que explicar todo esto. Y esto no es raro, porque ella está cada vez, me refiero a Vallejo, más inquieta con la dirigencia y la ortodoxia de su partido. Isquia Siches se entendió para entrar a Temucuicui con Marcelo Catrillanca, sin saber que quien manda es el papá de Marcelo, Juan, el abuelo del asesinado Camilo. Y Marcelo, que acompañaba a Isquia, no tiene buenas relaciones con el que manda, con Juan, con su papá. Esto lo sabe cualquier persona que tenga una ligera aproximación con Temucuicui, pero parece que Isquia Siches y su equipo no lo sabían. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en una especie de declaración de manual dijo: nada se improvisa, todo se coordina previamente, se tomaron las medidas preventivas. Claro, naturalmente que el general Yáñez no puede decir otra cosa, porque si lo dice, ¿qué pasa con él? Lo echan. O se autoinculpa. Pero como me dijo un amigo que sabe, tenía Carabineros un helicóptero listo, estaba lista una patrulla para acudir en ayuda, estaban coordinados con el jefe de la defensa, o sea, con los militares por si algo salía mal, había un plan de rescate, yo creo que no había nada. Y de hecho, no había nada. Pero más allá de la improvisación, más allá de esta creencia de que yo puedo hacer las cosas que otros no hicieron, esto no es tan importante como la calificación que hizo Isquia Siches de que los mapuches había presos políticos mapuches. Porque con esto le dio la razón a los que protestan en el, como ella dice, Hualmapu. Y el asunto es grave, porque si hay presos políticos, participan de una operación ilegal, perdón, de una operación delictual, policías y jueces, para que esas personas estén presas. Porque si alguien sometió o colaboró en someter a prisión a alguien por sus ideas, ese alguien que hizo eso es un delincuente. Y la tesis de la ministra del Interior es que en Chile hay unas personas que actúan en forma delincuencial para tener a personas presas por sus ideas. Lo que dijo es gravísimo. Tanto Amnistía Internacional como Sergio Mico, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, han dicho que en Chile no existen presos políticos. Isquia Siches dice que sí. Y también discrepó de su jefa, de Isquia, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, del Partido Socialista. Monsalve dijo: en Chile no hay presos por pensar de determinada manera. Todo esto no es baladí, porque es una manifestación de las dos almas que hay en el gobierno. Isquia Siches es cercana al Frente Amplio, Manuel Monsalve es socialista, pertenece a la vieja guardia, y estas pequeñas cosas que se dan en los primeros días de gobierno posiblemente se van a acentuar. Esto se reflejó también en el perdón que pidió el ministro de Economía, Nicolás Grau, a los locatarios del centro de Santiago que fueron vandalizados después del llamado estallido social. El gobierno ha prometido reparación, obviamente con el dinero de todos nosotros, los chilenos, no con el dinero de los que robaron. Pero mientras eso ocurría, mientras pedía perdón, en Coronel, en la región del Biobío, se anunció el retiro del requerimiento por ley de seguridad del Estado en contra de un saqueador. Y se calificó el hecho por parte de la delegada presidencial, o sea, de una funcionaria de la exclusiva confianza del presidente de la República, calificó ese hecho como un delito menor, y habló de incidente. La ley de seguridad del Estado, es verdad, no cumple con los mínimos estándares internacionales en materia penal y yo creo que hay que derogarla. Pero la pregunta es si el gobierno va a impulsar las investigaciones y las sanciones de acuerdo a la ley común penal o no. O sea, ¿para el gobierno son delitos o son incidentes? Y nuevamente en los primeros días de gobierno vemos que hay dos calificaciones totalmente distintas. Pero incluso, más complicado que lo anterior, yo creo que ha sido el nombramiento del nuevo director del Servicio de Impuestos Internos. El director anterior, Jorge Barraza, se convirtió en un artífice en impedir la persecución penal de los empresarios que financiaron ilegalmente, en forma oculta, la política. O sea, gracias a él, empresarios
y políticos, los beneficiados, no fueron investigados. Hay un lugar en la historia criminal de nuestro país que está reservada para el director que se va, para Fernando Barraza, y que Sebastián Piñera tuvo a bien mantener en el cargo después de que hubiese sido nombrado Barraza por Bachelet. Se estimaba que Gabriel Boric tendría cuidado en quién designaría al frente del Servicio de Impuestos Internos. Como ustedes saben, uno de los grandes financistas ilegales de la política fue Sokimich, esa empresa de Julio Ponce Lerú, que es el yerno de Pinochet. A Sokimich le hicieron muchos estudios de fantasía. Esos estudios que eran cualquier cosa, que eran una apariencia, te entrego un papel que es la justificación para que me entregues dinero que iba a la política. Fue toda una actuación, algo actoral, para recibir las platas. Los hijos del senador Jorge Pizarro, por ejemplo, hacían asesorías verbales, le hablaban a la oreja a Julio Ponce Lerú. ¿Y saben de qué le hablaban? De Ucrania, por si acaso. Toda una falsedad. Bueno, resulta que esta semana CIPER Chile contó que el nuevo director del Servicio de Impuestos Internos, nombrado por Gabriel Boric en Frigolet, también es adicto, parece, a Julio Ponce Lerú. Junto a Carlos Sominami, lo asesoraba, ¿sabe sobre qué? Sobre el litio. O sea, Frigolet y compañía, todos ligados a Chile 21, un organismo político ligado al Partido Socialista, saben más de litio que Julio Ponce Lerú, que es de los que más saben en Chile de litio. Y por esta asesoría les pagaron 83 millones de pesos. Este es un contrato que no se conocía. Y ocurre que fue la misma minera Sokimich que puso la consultora del nuevo director del Servicio de Impuestos Internos, Frigolet, entre las receptoras de pagos riesgosos que hizo y que podían ser incluidos en la investigación en su contra por financiamiento político ilegal. Sokimich, recordemos que financió la precampaña de Michelle Bachelet. Frigolet fue funcionario de Bachelet y es socialista como Bachelet. O sea, todo como calza. Y como dice CIPER, Frigolet deberá además tomar decisiones que afectarán a Sokimich, como definir la postura del Servicio de Impuestos Internos en la causa penal que se sigue contra los ex ejecutivos de la minera en el caso del financiamiento ilegal de la política. Deberá tomar decisiones Frigolet. También estará a cargo cuando el director de grandes contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos tramite la solicitud de esa empresa minera, de Julio Ponce Lerú, de poner al día 13 diferendos tributarios que se mantienen activos y que podrían significar para Sokimich el pago de 49,8 millones de dólares que son adeudados. Han pasado, al momento de pensar esta columna, solo 7 días desde que asumió el gobierno, pero parece muchísimo más tiempo, como que Sebastián Piñera esté allá en la lejanía de los tiempos y que en el caso de Gabriel Boric pasaron más de 7 días, porque pasaron muchas cosas, hartas cosas. Hay que adquirir experiencia rápido, hay que rectificar rápido. Otro director del Servicio de Impuestos Internos no sería malo, entre paréntesis, pero en un gobierno autoproclamado feminista, los temas de impuestos no son temas, salvo para subirlos, pero estos temas no son temas. Fíjense que con respecto a Frigolet, nadie del gobierno saltó. Nadie dijo nada. El gobierno se está armando en medio de dos almas, pero decidido a comenzar la campaña para ganar el plebiscito de salida para que rija la nueva Constitución. Después se verá, pero después de eso se verá, yo diría, el verdadero gobierno. Y todo lo aquí contado, todo, será una simple anécdota, una anécdota de inexpertos.